Palabras de alegría y esperanza. Es el Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario. Evangelio de Juan. Y comentario del padre Fernando Armelini. Al día siguiente, estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Un buen domingo para todos. Al día siguiente. Así comienza el texto evangélico de hoy. E inmediatamente nos preguntamos, ¿qué pasó el día anterior? Aún está en escena el Bautista, que viendo que Jesús se acercaba hacia él, había dicho: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Bautista se encontraba al lado del río Jordán. Vio que Jesús pasaba y lo describió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie se quedó para escuchar al Bautista. Solamente 2 de sus discípulos. Claramente estas palabras del Bautista se dirigen a todos nosotros. Ahí está el Cordero de Dios. Y lo que este Cordero de Dios vino a hacer es quitar el pecado del mundo. El verbo que se utiliza es muy importante. En griego es airein, que no quiere decir perdonar el pecado, como tantas veces nosotros lo hemos entendido, en el sentido que cuando pecamos, ofendemos al Señor, Él se ofende porque no se le ha obedecido y nos castiga si no le pedimos perdón. Le pedimos perdón y Él nos castiga. No es esto lo que vino a hacer el Cordero de Dios. Es quitar, airein, quiere decir hacer desaparecer, echar fuera de la tierra las tinieblas que envuelven a la humanidad. Esa oscuridad que impide ver la imagen que Dios ha impreso en el rostro de cada persona. La imagen de su rostro, que es desfigurada por el pecado. Esto es lo que significa lo que ha venido a hacer este Cordero. Hacer desaparecer esta tiniebla de este mundo. Eliminar el pecado. Hemos insistido mucho en el verbo escuchar, oír. Ahora vemos aquí que se usa el verbo ver. El verbo utilizado por el Bautista es observen al Cordero. Ide es el verbo griego. Porque nosotros no solo debemos escuchar lo que este Cordero dice, sino que debemos verlo, observarlo, porque todo en su persona nos habla. Bien, el texto del Evangelio de hoy nos dice lo que ha sucedido al día después. Juan estaba todavía allí. No es solamente esta vez, estaba solo. Fijando su mirada en Jesús que pasa, dice: ahí está el Cordero de Dios. Y no solamente esta vez es que dice estas palabras. Esta vez se lo indica a estos 2 discípulos. El Bautista ha comprendido la identidad de Jesús. Es el Cordero. Es una comparación que hay que entender haciendo referencia a algunos textos bíblicos, ya que el Bautista
tenía a su disposición otras imágenes para indicar lo que vendría a este mundo para salvar a la humanidad. Tenía la imagen del pastor o la imagen del hijo de David, rey de Israel. También la imagen del juez severo. El Bautista la conocía muy bien. De hecho, la emplea cuando dice que el que viene después que él ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Se trata de una imagen muy severa, pero aquí no emplea ninguna de esas imágenes. Dice, este hombre que ven es el Cordero. ¿Qué nos dice esta imagen? La primera referencia es claramente al Cordero Pascual, cuya sangre, puesta sobre las puertas de las casas, había protegido a los israelitas del ángel de la muerte. La sangre de ese Cordero, que es Cristo, protege a toda la humanidad de todas las fuerzas del mal. Ha quitado a este poder del maligno la capacidad de hacer daño. Se trata de una imagen siempre enigmática, pero la alusión al Cordero Pascual está ciertamente presente en estas palabras del Bautista. Existe una segunda imagen del Cordero que encontramos en el Antiguo Testamento, y es la figura enigmática que se encuentra en el libro de Isaías, donde se habla de un hombre justo que ha muerto, condenado de manera ignominiosa. El profeta describe la manera en que este hombre justo encontró la muerte y dice, era como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda de frente a sus esquiladores. No había cometido ninguna violencia, no había habido engaño en su boca y luego había sufrido una muerte ignominiosa. Y un discípulo reflexiona sobre lo que le ha acontecido a su maestro y dice, estábamos como una grey desbandada, cada uno seguía su camino insensato. Eran caminos de muerte y Él nos ha salvado. Todo esto es enigmático, pero la imagen empleada por el Bautista se refería ciertamente también a esta figura del siervo del Señor, el Cordero. Una última referencia en el Antiguo Testamento, porque necesitamos comprender bien esta indicación que hace el Bautista. Estamos al comienzo de la vida pública de Jesús y el Bautista dice, este es el Cordero. La tercera referencia, también en el profeta Isaías, cuando habla de un mundo nuevo que despuntará y dice que llegará un día en que el lobo y el cordero pastarán juntos, no se harán mal. Llegará el día en que los lobos se comportarán como corderos. No será el lobo el que haga trizas al cordero, sino el cordero que convierte al lobo, que no será más lobo. Diría que esto es el perdón, el sacar fuera el pecado del mundo, la violencia, la agresividad. Antes de la venida de este Cordero, la humanidad seguía sus propios instintos, los que se derivan de la naturaleza biológica. Y para comprender esto, podemos hacer una referencia al famoso capítulo 7 del libro de Daniel, donde se describe la historia de la humanidad. Es la historia de la humanidad
que se comporta como fieras, como lobos. Y esta humanidad tenía necesidad de ser salvada, que el pecado fuese echado fuera de esta humanidad. Y es en esta humanidad de fieras donde entra el Cordero, un hombre nuevo que no está impulsado por el instinto del dominio, de la conquista, de la búsqueda del propio placer o el propio interés a toda costa, sin pensar en los demás, buscar lo que les satisfaga. El Cordero es el símbolo del comportamiento opuesto. El Cordero habla de mansedumbre, de dulzura, del don de sí mismo, de la donación de la vida. Y esto es lo que hará este Cordero. Salvará al mundo introduciendo un espíritu nuevo, una nueva fuerza. De esta manera eliminará el pecado, introduciendo un dinamismo que es el de su espíritu, de la fuerza divina que lleva a los hombres al bien, a la vida. Luego de oír el testimonio del Maestro, dos de los discípulos del Bautista siguen a Jesús, el Cordero. Pronto se nos dirá que uno de ellos se llama Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Es uno de los dos que sigue a Jesús luego de haber oído al Bautista que indicaba al hombre nuevo, que no es una fiera, es un cordero. Y seguir a un cordero, cuando se vive en un mundo de lobos que miden sus éxitos con la fuerza, con la conquista, quiere decir comenzar una aventura muy riesgosa. Para seguir a un cordero en medio de lobos se requiere mucho coraje. Escuchemos la reacción de Jesús y sus primeras palabras que se encuentran en el Evangelio de Juan. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Mencioné antes lo que el Bautista entendía por pecado del mundo. No nuestras debilidades, nuestras miserias, sino el pecado del mundo. El Bautista entendía la condición a la que se reducía la humanidad por causa de las propias decisiones insensatas. La gente que no había seguido la palabra de Dios habían creado un mundo individualista. Juan, como todos los apocalípticos de su tiempo, estaba impaciente con la realidad política, social y religiosa y buscaba un cambio radical. Y los discípulos del Bautista habían asimilado este deseo de cambiar el mundo. Por tanto, los discípulos del Bautista estaban preparados para aceptar a aquel que vendría a dar comienzo a un mundo nuevo. Juan les dice a sus discípulos: miren, es Él el que da comienzo al mundo nuevo, el que cambia el mundo, ese mundo que todos esperamos cambiar. Él lo cambia, es el Cordero. Tenemos un mensaje importante para nosotros hoy. Si queremos presentar a Cristo, como lo ha hecho el Bautista, a aquellos que quieren hacer alguna cosa importante
importante de sus vidas, el primer requisito es inculcar en ellos el interés por el mundo, tomar conciencia del pecado del mundo, de la necesidad de construir un mundo nuevo, y esto especialmente con los jóvenes. Los jóvenes no tienen miedo de hacer opciones audaces, no tienen miedo al cansancio, pero primero deben haber comprendido y estar convencidos que se están cansando, pero por algo importante. Si queremos que la gente opte por Cristo, ante todo deben comprender que Él quiere construir un mundo nuevo, un mundo realmente humano. Y entonces esta gente, como ha pasado con estos dos discípulos del Bautista, pueden ser invitados a seguir a Cristo. Pero antes deben amar a la gente y entonces comprenderán la propuesta que hace Cristo. Si de veras quieren amar a las personas y amar a la humanidad, síganme. Conviértanse en cordero, como yo soy cordero. Y al ver que le seguían, Jesús se da vuelta. Muestra su rostro a los dos que lo siguen. Es el rostro de un cordero. Y les dice, ¿qué buscan? Son las primeras palabras pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Juan. Y se dirigen a todos nosotros. Es muy importante que hoy la gente se interrogue para saber qué es lo que busco siguiendo a Jesús. Igual que los apóstoles, quizás busqué éxitos materiales. Creo que Andrés y el otro discípulo del Bautista habían seguido a Jesús, y luego lo veremos con los 12, que siguieron al Maestro, porque comprendieron que era una persona importante, que tendría éxito, y lo siguen para compartir este éxito. O quizás se sigue a Jesús porque se piensa que con la oración uno tendrá una vida más fácil. Se concederán gracias, privilegios. Incluso Herodes Antipas buscaba ver a Jesús porque hacía prodigios, milagros. ¿Es esta la razón por la que nosotros seguimos a Cristo? Hagámonos esta pregunta. O quizás queremos seguir a Cristo para tener un poco más de serenidad interior, ya que siguiendo algunas prácticas religiosas nos sentimos más tranquilos. O lo buscamos para obtener su bendición, para ser más ricos. O quizás lo buscamos por algo indefinido que tenemos dentro. Zaqueo, por ejemplo, tenía una inquietud interior. Buscaba algo con su encuentro con Jesús. Y esta inquietud no lo dejaba tranquilo, pues son de esas inquietudes que uno puede hacer callar con alguna fiesta o distracción, pero luego reaparecen. También se puede buscar a Cristo por esto, pero es una pregunta que Jesús dirige a cada uno de nosotros. ¿Por qué me quieres seguir? Porque no todas las razones por las que se busca a Jesús son las auténticas. Jesús quiere que hagamos desaparecer inmediatamente nuestras expectativas, porque de lo contrario podemos permanecer decepcionados. ¿Cuántas veces hemos oído decir a la gente, le pedí al Señor que me concediera esta gracia y luego no pasó nada? Entonces, ¿para qué me sirve la fe? Quizás sea por causa de una enfermedad, pero la persona muere, pues esa era su condición. Uno ha orado, no ha estado escuchado y dice, ¿para qué sirve rezar? ¿Para qué sirve la religión? Hemos seguido a Cristo por la razón equivocada.
por algo que no se nos ha concedido. Los dos oyeron al Bautista que dice: este es el Cordero. Siguen a un Cordero, uno que quiere dar comienzo a un mundo completamente diverso de lo que antes existía. El mundo de competición donde la regla era la del egoísmo, del volverse sobre sí mismos, hacer lo que a cada uno le agrade y actuar para obtener lo que desea, lo que quiere. Esto crea un mundo de fieras, de lobos, de buscar dominar. El mundo nuevo comienza con un cordero. Y cuando Jesús se da vuelta y pregunta: ¿qué buscan? ¿Han entendido bien hacia dónde voy? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué mundo quiero construir? Es un mundo de corderos, de aquellos que no solamente no quitan la vida a los demás, sino que dan la vida, porque este es el único mundo humano. Jesús quiere que quienes lo sigan sepan bien desde el comienzo qué propuesta de mundo Él está haciendo. La propuesta de los dos es una pregunta. Rabí, ¿dónde vives? Este verbo menein en el Evangelio de Juan es muy importante. No le están pidiendo la dirección porque Jesús no tenía una casa propia. Allí en Jericó, ¿dónde vives? Quiere decir, queremos quedarnos en tu casa, donde tú estás. Queremos quedarnos contigo, queremos conocerte, queremos estar unidos a ti. Para utilizar una expresión que viene al caso, queremos casarnos contigo. Cuando uno se casa, quiere decir que se esposa, que se tienen proyectos comunes, que se unen con sus vidas. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? La primera palabra que Dios dirige a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? No quiere decir en qué árbol te escondiste, sino tú, alejándote del lugar donde yo me encuentro. ¿Dónde acabaste yendo? Estos dos quieren casarse con Jesús, con el Cordero. La respuesta de Jesús: vengan y vean. El verbo ver la luz, el evangelista habló en el prólogo, unos versículos más arriba, diciendo: vino al mundo la luz verdadera que disuelve las tinieblas. Y Jesús les dice a los dos: vengan y vean, abran los ojos. Esta será la luz que disipará las tinieblas del mundo. Fueron, vieron dónde vivía. Un mensaje importante para nosotros hoy. Han hecho una pregunta, oyeron la respuesta y no es que regresan a sus casas, sino que toman una decisión. No piden una información para seguir haciendo lo que han hecho antes. Nos sucede a menudo, incluso a nosotros los sacerdotes, que alguien con alguna inquietud interior hace una pregunta. Quiere una nueva propuesta de vida, pero allí se quedan. La entienden, pero luego es como si no hubieran escuchado nada. Vuelven a hacer exactamente lo que han hecho antes. No toman la decisión de comprometerse, de seguir la palabra que el Señor le ha dirigido a través de su mensajero. Los dos parten hacia una nueva casa, hacen una opción decisiva en sus vidas. El texto evangélico continúa diciendo: se quedaron con él
aquel día. Antes ellos tenían su casa, era la de la institución tradicional de Israel. Ahora han encontrado la casa donde vive el Cordero. Se han casado con él. Es la nueva familia, la de aquellos que han descubierto una manera completamente nueva de vivir como personas. Y viven con el Cordero, y viven como el Cordero. Luego se da una indicación de horario. Quiere decir que lo que ha acontecido en la vida de estos dos discípulos ha sido decisivo, ha marcado sus vidas. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué significa este horario? Puede hasta ser una indicación de crónica del momento en que Andrés y el otro discípulo han experimentado este encuentro. Hay encuentros en nuestra vida que recordamos muy bien, incluso los horarios, y es posible que se trate de un detalle de crónica, pero puede también tener otro significado simbólico muy importante. A las 4 de la tarde acaba la jornada. Está por comenzar un nuevo día. El nuevo día comenzaba a las 5 de la tarde. Comienza la luz de un mundo nuevo. Estos dos han llegado a la luz. También lo decimos nosotros, dar a luz quiere decir nacer. Estos dos nacen a una vida completamente nueva. Han hecho una experiencia extraordinaria, tanto que recuerdan hasta la hora en que esto ha acontecido. Porque cuando se hace una experiencia de este tipo, del encuentro auténtico con el Maestro, uno no se olvida más de este momento. En nuestra vida puede suceder que luego nos equivoquemos de camino, nos desbandemos, pero siempre quedará la nostalgia de aquel momento en que se hizo la experiencia de la luz, de la alegría, de la armonía, de la paz interior, porque es el momento cuando uno se ha dado cuenta de lo que realmente cuenta en la vida. Es una experiencia que el Evangelio de hoy nos invita a que todos la hagamos. También puede ser una experiencia dolorosa al interior de la iglesia. Uno se puede también quedar desilusionado, ofendido, herido. Esta es la razón por la que muchas veces hay cristianos que se alejan y quedan enemistados con el mundo de la fe. Es como todos los amores. Amores que se desilusionan, luego se transforman en agresivos. Un amor que acaba no es lo mismo que un amor que nunca existió. Deja una cicatriz profunda que no se olvida. Es importante que cuando se hacen estas experiencias, estar atentos, repensar el encuentro auténtico, profundo que nos ha marcado. Regresar a la primera casa, volver a la mamá, es siempre señal de un fracaso. Después de haber tenido un encuentro auténtico y profundo con Jesús, después de haber andado a vivir con Él, es siempre muy doloroso desconectarse. Será mejor buscar las razones por las que este distanciamiento ha sucedido. Pero siempre seguiremos marcados por un encuentro auténtico hecho con Él. El que ha tomado conciencia de lo que significa seguir al Cordero, el que ha comprendido que solamente se es Cordero si se es una persona verdadera,
no podrá retener esta experiencia que ha hecho para sí mismo. Siente la necesidad incontenible de compartirlo con los demás, compartir la experiencia de alegría que hizo al encontrar a Cristo el Cordero. Escuchemos lo que ha pasado con los dos discípulos que han oído al Bautista que los invitaba a seguir al Cordero. Uno de los dos que habían oído hablar y Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro. El que se enamora de Cristo y de su propuesta de vida tiene la necesidad incontenible de contar a todos la experiencia que ha tenido. Aquí tenemos a uno de los discípulos del Bautista, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Va corriendo a su casa y le dice a su hermano: encontré al que da inicio a una humanidad nueva, uno que comienza una historia nueva del mundo. Se ha despertado esta conciencia mesiánica. Diría que especialmente en el corazón de los jóvenes. El cristianismo hace la propuesta de un mundo nuevo. No tiene nada de fanático, pero es necesario inculcar en la gente que la propuesta de Cristo no tiene nada que ver con un intimismo que uno vive para sí mismo, para salvar su alma. No. Estamos llamados a seguir al Cordero, para convertirnos en corderos y crear un mundo de corderos. Esto lo debemos inculcar especialmente a los jóvenes, porque es una propuesta extremadamente seria y muy comprometedora. Andrés le cuenta su experiencia a Simón y lo conduce a Jesús. Jesús, al ver a Simón, le dice: tú eres Simón, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Jesús da un nombre a Pedro, le da una identidad, la misión a la cual está llamado a desempeñar al interior de esta comunidad, que luego es llamada a construir un mundo nuevo, un mundo de corderos. Pedro no dice ni siquiera una palabra. Su silencio indica el principio de su adhesión a Cristo. Luego tenemos otro discípulo del cual no se dice el nombre. Sabemos que la tradición lo ha identificado con Juan, el hijo de Zebedeo, pero no tiene nombre. Esta identificación es muy tardía. Hay que dejar al Evangelio tal como está. No tiene nombre. Y luego reaparecerá en el Evangelio otras 6 veces este discípulo sin nombre. Y se queda sin nombre. Es la invitación a poner nuestro propio nombre a este discípulo que ha escuchado las palabras del Bautista señalando al Cordero. Es la invitación para seguir a este Cordero, a seguir su propuesta de hombre. Nosotros tenemos un momento en nuestra liturgia en que escuchamos
las palabras del Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el momento cuando nos es presentado el pan eucarístico, el pan que se presenta con su historia de una vida entregada. El Cordero. Cordero es aquel que se dona totalmente a sí mismo. En el pan eucarístico se nos presenta este Cordero con toda su historia de amor y sentimos la invitación que el Maestro nos ha hecho durante la última cena. Toma y asimila este pan. Asimílame a mí, asimila mi historia. Une tu vida a la mía. Que tu vida sea como la mía, una vida de Cordero. Así serás compartícipe conmigo del mundo nuevo. Este es el significado de la Eucaristía. Y cada vez que nos acercamos a este banquete eucarístico, tomamos conciencia y nos repetimos a nosotros mismos la adhesión que hemos dado a Cristo. Una adhesión esponsal, una unión de nuestra vida a la suya. Este es entonces el significado que podemos dar a la figura de aquel segundo discípulo que no tiene nombre. Cada uno de nosotros está invitado a poner nuestro propio nombre y a seguir al Cordero. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.